Lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. ¿A quién revela Dios sus designios? Amós capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: así, nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. A lo largo de la historia, Dios ha escogido a hombres y a mujeres a través de los cuales Dios entregó su palabra, sus consejos, sus reprobaciones, su dirección al pueblo de Dios. Cuando el pecado entra en el mundo, se produce una separación entre Dios y el hombre. Ya el hombre no podía comunicarse cara a cara, como uno puede ver en los 2 primeros capítulos del libro del Génesis. Ahora había una brecha que separaba al hombre de Dios. Pero Dios, en su amor, envió una cantidad de gente a quienes Él se reveló e inspiró para comunicar los mensajes divinos, a fin de que el pueblo de Dios fuese iluminado por el testimonio de ellos y así pudiese ser instruido y dirigir sus vidas por el camino correcto que Dios quiere que los hombres anden, finalmente llegando a la salvación. Estas personas fueron llamados los profetas. ¿Cómo se comunica Dios con estos profetas, con estos videntes? Dice la palabra del Señor en Números capítulo 12, versículo 6. Y Él les dijo: oíd mis palabras, si tuvieseis un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión, o hablaría con él en sueños. Hubo 2 formas a través de las cuales Dios se comunicó con los profetas. En primer lugar, las visiones. Las visiones, por lo que uno ve en la Biblia, sobre todo en los ejemplos del profeta Daniel, del profeta Jeremías, uno ve de que la visión se manifestaba cuando el profeta estaba despierto. El profeta estaba andando por ahí y de repente Dios empezaba a hablarle, Dios empezaba a manifestarse, a enviarle mensajes, a mostrarle escenas. El profeta era arrebatado, por decirlo así, de las cosas de este mundo y empezaba a contemplar las cosas del cielo, y Dios empezaba a hablarle, Dios empezaba a comunicarle el mensaje que él quería para el pueblo. El otro tipo de comunicación, sueños, bueno, era cuando el profeta estaba dormido. Allí dormido, el Señor le comunicaba el mensaje que él quería para el pueblo a través de sueños. ¿Puede una mujer ser profeta? Buena pregunta. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice la Biblia: sucederá después de esto. Joel es un libro que se escribe sobre todo hablando acerca del tiempo del fin. Dice la Escritura: después de esto, que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Entonces, es bien claro por estos pasajes que tanto jóvenes como ancianos, mujeres, como hasta chicos pequeños, podrían llegar a profetizar por la obra del Espíritu Santo de Dios. La primera aplicación de este pasaje Joel fue en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés y los discípulos de Cristo salen a predicar en nuevas lenguas, con poder y con grandeza, el Evangelio de Cristo Jesús. Allí Pedro le explica a la gente que se estaba cumpliendo la profecía de Joel, pero la profecía de Joel tiene una aplicación hacia el tiempo del fin y señala con claridad en el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin también se derramaría el don de profecía. El don profético en la iglesia primitiva. Vamos a ver. El don profético en la iglesia. Tuvo profetas la iglesia apostólica, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios: a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Sí, en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva hubo profetas varones y hubo profetas mujeres también. Profetas mujeres famosas, por ejemplo, las 7 hijas de Felipe, que son mencionadas en la palabra de Dios, que tuvieron el don de profecía. Los apóstoles también son llamados profetas y es una cosa así. El Espíritu Santo se manifestó con mucho poder en la iglesia primitiva. Parece que el Espíritu Santo escoge ciertos momentos en la historia cuando el pueblo de Dios necesita orientación, ciertos momentos cuando el pueblo va a enfrentar
asuntos decisivos para su sobrevivencia, para el éxito de la predicación del Evangelio. Es en estos momentos que el don profético se activa, por decirlo así, en forma especial y se empieza a manifestar en el seno del pueblo de Dios. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice la Escritura: Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Aquí hay una descripción muy importante de la iglesia de Dios en el tiempo del fin, de los descendientes de la mujer que viven en el tiempo del fin. Esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo Jesús. Hemos dicho de que esta es una señal de la iglesia verdadera. Y honestamente, cuando uno se pone a buscar en el cristianismo, uno se va a dar cuenta de algo. Si tú estudias con detenimiento el desarrollo doctrinal de la iglesia, tú te vas a dar cuenta de algo. La mayoría de las iglesias de este mundo, las iglesias así llamadas cristianas, se han olvidado de una verdad fundamental. Yo diría dos verdades. Uno, la verdad del sábado. La mayoría de las iglesias cristianas, lamentablemente, adoran a Dios en un día que Él jamás pidió ser adorado. Jamás pidió que los hombres separaran ese día para dedicarlo a la renovación espiritual, a la búsqueda del Señor. Y ni siquiera es un día dedicado a la renovación espiritual. Muchas veces es solamente un servicio y se acabó. El resto del día uno puede hacer lo que uno quiera. La mayoría del cristianismo está tras esos pasos. Y el otro error es el tema de la inmortalidad del alma, que la mayoría de iglesias cristianas también anda atrás de esto. Pero si tú buscas los orígenes doctrinales de la observancia del verdadero día de Dios y del concepto correcto respecto al estado de los muertos, ambos conceptos son muy anteriores a las más antiguas iglesias cristianas que hay en nuestros tiempos. Vienen de la iglesia cristiana primitiva. Hoy día hay una iglesia que ha luchado rescatar las creencias que tenía la iglesia apostólica. Ha recibido también la dirección de Dios a través de la manifestación del espíritu de profecía. Y esta iglesia hoy día tiene los recursos y tiene la doctrina impresionante para llevar a todo el mundo. Este mensaje es llamado en la palabra de Dios el Evangelio eterno. Estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Punto fundamental: guarda los mandamientos de Dios. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia cristiana más grande en el mundo que guarda el día sábado. Hay como 50 iglesias más que guardan el día sábado. Y la observancia del sábado es una observancia que jamás se cortó en la historia. Una minoría de cristianos la siguió, es cierto, pero jamás uno puede decir en la historia que no hubo nadie que estuviese guardando el sábado. Esto no es así. Siempre hubo hijos de Dios fieles sobre este mundo y siempre hubo gente. De esa tradición muy antigua viene la iglesia adventista del séptimo día, herederos de la doctrina apostólica. Pero la Escritura dice también, tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice: Yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia del Dios del tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios. Interesante, los guarda. Los mandamientos de Dios, ¿dónde están? Los 10 mandamientos están escondidos en algún lugar ahí en Jerusalén. Pero la enseñanza es guardada por esta iglesia. Pero esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, tiene el testimonio de Jesucristo. En su seno se manifestó algo tremendo, algo grandioso, que fue la manifestación del espíritu de profecía en forma poderosa en los tiempos modernos. ¿Y a través de quién se manifestó estas cosas? A través de una señorita de 17 años, nacida en 1827.
de nombre Elena G. White. Estoy hablando del nombre de casada de ella. Esta jovencita, en esos días, cuando había una predicación grande, un reavivamiento espiritual grande en los Estados Unidos, dirigida por Guillermo Miller, que anunciaba a las personas la inminencia de la venida de Cristo Jesús. Esta señorita, que era una fiel seguidora de Cristo Jesús, miembro de la iglesia metodista, orando un día, empezó a recibir mensajes de Dios. Era una señorita de salud muy frágil. Para los estándares de vida de aquella época, ella no debió haber llegado siquiera a los 30 años. Tuvo una vida larga, 87 años. Recibió un aproximado de 2.000 visiones durante su vida. Dejó manuscritas más de 100.000 páginas, escritas por su puño y letra, llenos de mensajes, de testimonios, como ella los llamaba, para la iglesia. Ella jamás se llamó a sí misma profeta. Ella decía ser la mensajera del Señor. Sin embargo, cuando uno lee los escritos de ella, uno se queda anonadado. Es el Espíritu de Dios hablándote. Hay cosas muy profundas que aparecen en sus escritos. Cosas que dan pie a dos cosas. O ella fue la mentirosa más grande de la historia, o ella fue realmente un profeta que recibió revelaciones de Dios. Cosa curiosa, las enseñanzas que ella nos dejó no se contradicen con la palabra de Dios. La luz que ella recibió del Señor, que muestra cosas y detalles de una forma asombrosa, no guardan controversia, no guardan contradicción frente a las enseñanzas ya establecidas de la palabra de Dios. Ella no contradice la Biblia. Es más, ella le pidió a la iglesia que siempre considerara la Biblia el fundamento central de la doctrina cristiana, la fuente principal de la doctrina cristiana. Ella más aún decía, Dios no debía haberme enviado para este trabajo. Dios no me hubiera enviado para hacer este trabajo si no fuera porque la iglesia no estaba estudiando correctamente la palabra de Dios. Si la iglesia hubiese estudiado la palabra de Dios como era debido, hubiese encontrado en ella la luz suficiente y necesaria y la manifestación de el don de profecía en el tiempo del fin no hubiese sido necesaria, pero fue necesaria. Y qué maravillosa que fue. Ella dejó consejos en muchas áreas, en el área de la salud, en el área de la familia, en el área de la educación, que son sorprendentes, son revolucionarios. Es por los consejos del Espíritu de Profecía que la Iglesia Adventista ha desarrollado un ministerio integral. Pues así como Jesús enseñaba, la Iglesia Adventista hoy día tiene uno de los sistemas educativos privados más grandes en el mundo, extendido en cientos de países. Gracias a los consejos de salud de esta mujer, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es solamente una iglesia que tiene un templo y predica la palabra. Esta iglesia mantiene y sostiene instituciones médicas que hacen el bien, que llevan sanidad a miles de personas cada día alrededor del mundo. Una cadena de hospitales mundial. Una cosa impresionante. Pero los hospitales no son el punto principal del tema de la enseñanza de salud de la iglesia, sino los consejos sobre salud preventiva, el concepto de que uno puede cuidarse usando remedios que están en la naturaleza para no caer enfermo. Esta es la real bendición del don de profecía en esta área. No de que tú vayas al hospital, porque a lo mejor no tienes dinero para ir al hospital, sino que a través de esos sencillos consejos que se encuentran en los libros de ella, de la señora Elena G. White, una persona puede sencillamente evitar las visitas al hospital y vivir más y mejor en todas partes del mundo donde tú quieras aplicar estos principios revolucionarios. En el tema de la educación, se ha comprobado que la filosofía educativa, tal como se muestra en libros como La Educación, de paso, libros publicados de ella, más de 50. Y hay todavía bastante por publicar. Entonces, los conceptos de educación son revolucionarios.
una tremenda impacto de los conceptos de ella para el bien de la familia, para el bien del hogar, para el bien de los hijos. Entonces, como vuelvo a repetir, la revelación, la ayuda del Espíritu de Profecía para la iglesia de Dios en el tiempo del fin ha sido tremenda, Y es, por sí misma, una de las señales de que esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es el pueblo de Dios del tiempo del fin. La iglesia adventista, por su comprensión de la relación entre la fe y la obediencia, es una iglesia que tiene una autoridad moral tremenda para predicar el evangelio, no un evangelio de gracia barata, sino un evangelio completo e integral, un evangelio que lleva a la persona a una transformación total de vida, no solamente transformación en el sentido de perdón de los pecados, sino a una vida nueva, libre de vicios, una vida más saludable, una vida mejor hoy. Vida mejor hoy para una vida eterna cuando Cristo Jesús venga. Es así. Ese es el ministerio que está desarrollando la Iglesia Adventista y es por el apoyo que tuvo de parte de Dios a través de las visiones que dio a esta joven, a esta señora que murió el año 1914, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy pudo desarrollar el ministerio que ha desarrollado. Ahora, ¿qué te recomendaría en cuanto a ella? En primer lugar, no solamente aceptes lo que te estoy diciendo, comprueba lo que te estoy diciendo leyendo los libros de ella. Te recomendaría, si tienes la posibilidad de conseguir algunos libros de ella y empezarlos a leer. Allí tú mismo te vas a dar cuenta, vas a ver lo que debe ser. Te recomiendo algunos títulos. Un primer título para empezar a leer de ella que es muy lindo, si te gusta la historia de la vida de Jesús, yo recomendaría que empieces leyendo el libro que se llama El deseo de todas las gentes. Es probablemente el mejor relato de la vida de Jesús que se ha escrito jamás fuera de los evangelios. Una cosa maravillosa. Es un libro grande, pero los conceptos son tan profundos, tú te vas a dar cuenta si el Espíritu Santo habla a través de esta mujer. Segundo libro para leer de ella, es un libro que nos habla acerca de la salvación. Es muy pequeño, pero los conceptos como son tan profundos, a veces es difícil de leerlo. Pero léelo, anota en un cuaderno, yo te desafío a leer porque es un libro que si lo entiendes bien, si lo lees más de una vez en tu vida, vas a tener muy claro la forma como el hombre se salva. Este libro se llama El Camino a Cristo. Otro libro más que te puedo recomendar, como para empezar el estudio de lo que ella fue, es un libro que se llama El Conflicto de los Siglos o El Gran Conflicto. Este libro te va a ayudar a entender cómo ha sido la historia de la iglesia desde la caída de Jerusalén hasta después del milenio, hasta cuando Cristo Jesús venga y todas las cosas del mundo, todo el mal se acabe y Cristo Jesús instaure definitivamente su reino eterno aquí en la tierra. Es un libro tremendo, es un libro que tiene cosas que te van a asustar. Fue escrito hace mucho tiempo atrás, hace más de un siglo, pero sus enseñanzas es como las cosas que están pasando actualmente. Tú allí vas a ver muchas cosas. Bueno, una vez que hagas esto, ya puedes decir, yo tengo una idea de lo que es el espíritu de profecía. Si quieres un libro más para entender un poquito lo que es las enseñanzas de salud y todo eso, un vistazo global de lo que fue la señora Elena G. de White, hay un libro que se llama Consejos para la Iglesia. Te aconsejo que también lo puedas leer porque allí tú puedes consultar, es como un compendio chiquito donde tú puedes consultar los puntos fundamentales del espíritu de profecía en todo lo que ella enseña. Es un libro muy bueno. Si no tienes la posibilidad económica de comprar pues los 50 libros que ella ha publicado, con el libro Consejos para la Iglesia tú vas a tener una idea muy clara acerca de las posiciones de ella específicas en relación con diferentes temas para bien de la iglesia. Así que yo te recomiendo estos libros. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, apreciar las profecías. Cuando los profetas nos hablan, es bueno hacerles caso. Va a haber bendición en estas cosas. En segundo lugar, estar atento a las profecías. Es bueno estudiar las profecías, a uno le ayudan. Creer en los profetas. Si Dios nos ha hablado, hay que creer en los profetas. Hay que creer en los profetas de la palabra del Señor. Hay que creer en las manifestaciones que Dios nos ha dado. Punto cuarto, amar a Dios de todo corazón. Sobre todas las cosas,
estudiar a esta profeta moderna que se levantó, a esta mensajera de Dios, estudiar los escritos de ella, es algo bueno, pero sobre todas las cosas, esto es solamente una luz menor. Y la palabra de Dios, el canon bíblico que ya fue cerrado con el libro de Apocalipsis, es lo que contiene el mensaje completo de salvación para nosotros. Mi resolución: acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Si estás de acuerdo con esto, firma la lección, pon la fecha de hoy y sigue estudiando la maravillosa palabra de Dios.